Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. No sé si en la sala habrán surgido dudas. Yo tengo unas cuantas. Pero vamos a empezar dando la oportunidad a los asistentes a que aquello que tengan pendiente, que quieran aclarar, lo puedan hacer ahora. Bueno, mientras la gente se anima, pues yo sí que quiero hacer una pregunta que, bueno, que es de la clínica diaria. Y es para el doctor Mendoza. ¿Qué le diría usted a... Bueno, nos tratamos de tú, ¿verdad? Que nos conocemos hace mucho. ¿Qué le dirías a un médico de atención primaria que te dice, bueno, ¿y por qué voy a cambiar yo de raloxifeno a bacedoxifeno si de raloxifeno lo conozco muy bien? Tengo el estudio MOR, que me habla de prevención de fractura vertebral, también tengo un subgrupo que me habla de prevención de fractura no vertebral, tengo el estudio STAR que me habla de prevención de cáncer de mama, el RUZ que me dice que es un fármaco seguro a nivel cardiovascular, es decir, que encima es más barato. ¿Qué le puedes decir para decir, no hombre, no, pásate a bacedoxifeno que es mejor por...? Hombre, si me dices lo del precio ya me tumba, no tengo ya argumento ninguno. Bueno, dejando aparte el precio, venga. Bueno, en general, en este caso planteándolo como tratamiento secuencial o cambiar de ser. No, no como cambiar de una paciente que está tomando una cosa, cambiar de fármaco, ¿no? Sino que, bueno, yo habitualmente a mis grupos de pacientes les receto o les recetaba raloxifeno, pues ahora a ese grupo de pacientes ya no le doy raloxifeno, le voy a dar bacedoxifeno porque considero o quiero considerar que es mejor producto, más novedoso, en fin. Pero yo mismo me quiero convencer. ¿Y qué me aporta además bacedoxifeno con respecto a raloxifeno para dejar ya esa molécula en un segundo plano? Bueno, esto lo explica muy bien lo de marketing. Es decir, tú pones un restaurante y sirve la misma comida que el de enfrente y el producto es el mismo, pero tú ofreces algo más, una calidad adicional y al final los clientes irán a tu restaurante, ¿no? ¿Es más caro? Bueno, habrá que ver con el tiempo si esa calidad que tú añades al nuevo servicio encarece o no encarece. Pero estamos hablando de incrementar la seguridad y incrementar la eficacia. Evidentemente tenemos un fármaco que es muy bueno, pero es que sale uno que es mejor. Claro, pero es que lo que me preguntaba en concreto el médico de atención primaria era ¿por qué era mejor? ¿Qué es lo que... ¿Por qué es mejor? Bien, ¿qué es lo que aporta además? Si nos posicionamos en esa acción moduladora de receptores estrogénicos en un sitio estrógeno y en otro sitio antiestrógeno, es lo más parecido al estrógeno allí donde nos interesa, fundamentalmente hueso, y es lo más parecido a un antiestrógeno allí donde nos interesa, fundamentalmente endometrio y mama. Bueno, o sea que por lo menos a nivel teórico pudiera ser una salida. Raloxifeno mejora con respecto a tamoxifeno, pero luego en el ensayo clínico en la prevención de cáncer de recidiva de cáncer de mama, pues se quedaron casi empatados. Aquí no hay cara a cara, pero en ese posicionamiento hay mejoría, ¿no? Es como si me preguntara qué diferencia hay entre los anticonceptivos que utilizaban 150 a los que utilizan 35 y los que utilizan ahora 20, ¿no? Que sea disminución de dosis, o los que se van cambiando de fórmula, ¿no? Simplemente un producto nuevo con ligeras mejorías con respecto al último. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa con respecto al tema? Bueno, si no, quiero lanzar yo una pregunta a la mesa, que realmente le he dado muchas vueltas y no sé si lo veré algún día. No me considero muy mayor, pero sí que tengo la inquietud de saber si algún día veremos un cribado poblacional de osteoporosis, igual que ocurre con la mama. ¿Qué opina la mesa? Qué posible. A ver, empezamos por orden, pues venga, empezamos con la doctora González. Pues yo pienso que si no lo ha habido hasta ahora con las restricciones económico-sanitarias, impensable. Pero vamos a pensar que esto va a mejorar de aquí a 10 años, no sé. Bueno, pues en las 20º jornadas me vuelves a hacer la misma pregunta, pero ahora en las 10º te digo que impensable. El estado de bienestar está desapareciendo, esto absolutamente no lo vamos a ver. Otra cosa es que no lo indiquemos en aquellas situaciones donde se debería indicar, pero llegar a ese extremo yo creo que no lo vamos a ver.
Además, yo pienso que ya no se trata solamente de hacer un cribado radiológico, me parece que lo más importante es hacer un cribado clínico, es decir, el peso de la historia clínica, que es infinitamente más barata en nuestro tiempo, creo que es a veces un elemento mucho más simple, mucho más eficiente, ahora que hablamos de costes, y creo que tiene mucho más protagonismo que un cribado radiológico. Entonces se trata de dar el peso que tienen los factores de riesgo, que no son los únicos que determinan el riesgo de fractura, porque hay pacientes que, como hemos dicho aquí y como se ha comentado anteriormente, tienen un riesgo claro de fractura sin necesidad de evaluar una densitometría y, por supuesto, para ser candidatas a tratamiento. Pero yo me refería no al cribado radiológico, sino bueno, al cribado clínico. O sea, debemos ser mucho más pesimistas, pero creo que no tenemos ninguna capacidad de hacer un cribado poblacional, ni a corto, medio ni largo plazo. ¿Y la doctora Cancelo qué opina? Pues en nuestro caso fue una gran alegría que, por ejemplo, las señoras de Molina de Aragón, que son 100 y pico kilómetros, no tuvieran que venir a Madrid a hacerse la densitometría, sino que ya se quedaran en Guadalajara, 54 kilómetros menos. Es decir, que si planteamos un cribado poblacional en nuestro medio, desde luego yo creo que va a ser absolutamente complicado. Con que se puedan seguir haciendo en Guadalajara, porque es verdad que hablamos mucho de la densitometría, como si todo el mundo tuviera una accesibilidad, y yo creo que no es cierto, ni mucho menos. Ni siquiera para poder hacer densitometría a quien consideramos que debe hacerse, mucho menos para hablar de un cribado. Muy interesante, sí. Sí, ahí tenemos una pregunta. Sí, si espera un segundito que te lleven el micrófono y así te escuchamos todos. Los ginecólogos en general utilizamos más los SERM que los bifosfonatos en comparación con los reumatólogos. ¿Pensáis así o es percepción solamente en algunos casos? Venga, doctora González, anímese. Bueno, más que los reumatólogos, más que los internistas y más que los geriatras. Pero el estudio GineRisk, que se hizo el año pasado, viendo los hábitos prescriptivos de 500 y pico ginecólogos, pienso, todavía prescribimos más bisfosfonatos que SERM, que la verdad es que desde mi punto de vista es un poco ininteligible. Entonces, en términos relativos con otras especialidades, somos los máximos prescriptores de SERM, como yo creo que lo debería ser de otra manera, pero en términos absolutos todavía no es el fármaco que más prescribimos. A mí sí me gustaría a lo mejor añadir que por qué quizá el ginecólogo debería tener, y de hecho está teniendo cada vez más protagonismo en la prevención y el tratamiento, es porque el factor de riesgo más importante para la osteoporosis es el del déficit estrogénico, ¿no? Entonces son nuestras pacientes que llegan a la consulta con sofocos, con sequedad vaginal, a las que tenemos que preguntar efectivamente si tienen factores de riesgo asociados para tratar. Y dentro de esos tratamientos tenemos algunos que se parecen a los estrógenos, tenemos otros fármacos que actúan quizá con más potencia a otros niveles y podemos, gracias a que tenemos un arsenal relativamente amplio, cambiar de secuencia porque nuestras pacientes cada vez viven más tiempo y entonces necesitamos tratamientos disponibles para ir modificando en el tiempo y para darle a la paciente un poco cubrir las necesidades que se plantean, ¿no? Pero yo creo que el ginecólogo, que duda cabe, tiene que ser un protagonista en este sentido, ¿no? Y cada vez lo es más, es cierto. Me pasan una pregunta por escrito que es para el doctor Mendoza. Nicolás, ¿por qué estrógenos conjugados equinos en lugar de estrógenos naturales transdérmicos en los TISEC? Eso habría que preguntárselo al laboratorio y además si el producto es americano, con más razón. No lo sé, no, la razón no lo sé. Pero bueno, hay una cosa, bueno, esta mañana había una mesa muy interesante que ha dado Esther de la Viuda, hablando de las diferencias entre estrógenos naturales y estrógenos sintéticos. Ella, bueno, nos ha dado una lección que nos ha superado a todos los que nos dedicamos a esto, pero me preguntó al principio, oye, mira, este es el tema que me han buscado en Madrid. Digo, joder, pues vaya amigo que te has echado, ¿no? Digo, mira, lo único que te puedo decir ahora mismo, sin revisar la literatura, es que el receptor de estrógeno es el mismo. Estrógeno natural, estrógeno sintético se unen al mismo receptor o a los mismos receptores. Con lo cual el efecto biológico es el mismo. ¿Qué significa? Bueno, pues que evidentemente puede que dé lo mismo estrógenos naturales o estrógenos sintéticos a la hora de tratar el síndrome climatérico. Más cosas, los datos que tenemos del WAI, los que además nadie dice nada, son efecto preventivo del cáncer de mama, son con estrógenos conjugados equinos.
Bueno, que a nosotros en Europa nos guste más lo natural, porque la filosofía de nuestras europeas es así, pero en el fondo el efecto clínico es el mismo. Bueno, que en último término realmente no lo sabemos. Habrá que preguntar al fabricante. Yo no sé si alguien quiere preguntar más. Si no, voy a trasladar también otra duda que no es mía tampoco exactamente, sino de los médicos de familia de mi área, y es con respecto al diagnóstico. ¿Es necesario siempre hacer una densitometría para tratar o podemos fiarnos del FRAX o el Q-fracture? O factores de riesgo en general. Por ejemplo, la doctora María Jesús, tú misma. A ver, yo creo que no es absolutamente imprescindible. Lo que sí hay que hacer una buena historia clínica y una buena valoración de factores de riesgo. Y en función de eso, habrá veces que dices, pero ¿para qué voy a hacer yo una densitometría a una mujer que, por ejemplo, ves que se ha fracturado ya una vértebra? Es que no tiene ningún sentido. Yo creo que para iniciar un tratamiento con una buena valoración de factores de riesgo es más que suficiente. ¿Qué opinan los demás de la mesa? Bueno, yo lo que opino ya lo he expuesto antes, con lo cual espero que haya quedado más o menos claro. Y las sociedades científicas internacionales además son claras al respecto. Es decir, si tienes factores de riesgo de peso suficiente, la densitometría la puedes obviar y ya está. La única cuestión es quizás establecer si una fractura ha sido realmente por fragilidad. Yo creo que ese es el punto de inflexión del tratamiento, porque a veces damos por hecho que una fractura ha sido por fragilidad y no ha sido una fractura traumática. Pero si realmente una fractura, reconstruimos un poquito la historia, no me vale, ¿se ha roto usted algo? Sí, la muñeca, pero ¿cómo se la rompió? No, es que iba en la moto y me caí y tal, vale, entonces yo también, ¿no? Entonces creo que a veces nos quedamos simplemente con el antecedente y no reconstruimos un poquito la historia, pero si reconstruyendo la historia una fractura, por ejemplo, es por fragilidad, podemos obviar la densitometría y como eso con factores de riesgo potentes, lo que comentaba antes, Q-fracture no te deja introducir DMO, tienes 25 factores que meter y no está la DMO, evidentemente puedes hacerlo. ¿Estáis de acuerdo? Yo incluso añadiría que, de hecho, el FRAX y el Q-fracture se diseñaron precisamente para evitar que la densitometría fuera imprescindible, ¿no? En lugares donde, en Inglaterra, por ejemplo, los médicos de atención primaria manejan, entre otras cosas, muchísimo la osteoporosis, ¿no? Y efectivamente hay muchos lugares o muchas zonas rurales de entornos donde no tienen acceso a hospitales terciarios, donde no pueden pedir pruebas especializadas, ¿no?, de medicina nuclear o de radiología, ¿no? Entonces, simplemente yo, aparte de la historia clínica, a veces una simple radiografía lateral de columna te saca de muchas dudas, porque en el cribado radiológico de las fracturas vertebrales, por ejemplo, son 3 veces más frecuentes que otro tipo de fracturas, ¿no? Y es muy frecuente que mujeres por encima de 50 años presenten algún tipo de acuñamiento, aplastamiento o fractura vertebral sin diagnosticar, y eso con una simple placa lateral de columna se puede diagnosticar, ¿no? O sea que ni siquiera recurriendo a la densitometría. Y otra cuestión, entre el FRAX y el Q-fracture, ¿con qué os quedáis? Bueno, teniendo en cuenta que el Q-fracture todavía no está validado para España. ¿Con cuál os quedáis? Suponiendo que ya el Q-fracture estuviera validado también para pacientes españolas. A ver. Pues yo realmente con ninguno. Yo con ninguno. O con los dos, no sé. ¿Queréis más a papá o a mamá? A ver, la pregunta del siglo. Yo a la abuela, claramente. O sea, Q-fracture no está validado en España y el FRAX ha desarrollado, y lo sabes perfectamente, muchos trabajos posteriores españoles que dicen que los valores de referencia, efectivamente. Infravalora la fractura. Entonces, no me extraña porque se hizo con una muestra española muy pequeña y procedente de muy poquitos sitios geográficos de España, con lo cual la muestra que se obtuvo no es representativa y ya está demostrado que infravalora. Entonces, yo con ninguno, honestamente. Yo creo que evaluando los factores de riesgo sin ningún índice, perfectamente puedes establecer ya si una paciente hay que tratarla o no. A mí el número me da igual. Además, FRAX no es una herramienta de tratamiento, es una herramienta de pronóstico de fracturas. Entonces, ellos mismos, Keynes, te dice, según las posibilidades de cada país, el corte se tiene que establecer en un punto o en otro. Y hemos dado por bueno el corte americano, que es 3% para fractura de cadera y 20% para fractura periférica. ¿Por qué? Yo con la abuela, claramente. Con la abuela. ¿Toda la mesa está de acuerdo o hay alguien que...? Sí, yo no he usado nunca el FRAX ni el Q-fracture y creo que no lo voy a usar nunca, ¿eh? Yo dispongo de densitómetro. Los médicos de familia me han enseñado lo que se aprende con una radiografía de columna, es lo que decía Jackie. Y cuando, bueno, yo por eso, de momento dispongo de densitometría. Si no la disponiera, tengo la radiografía.
con clínica y con densitometría, radiografía, yo no necesito el QFRAS. Hombre, y luego el FRAS deja fuera cosas que para los ginecólogos es vital. Tiempo de menopausia, es que es lo mismo que lleve 2 años a que sea una menopausia precoz de hace 15 años, por ejemplo, y eso no hay manera de valorarlo. Bueno, eso y muchos otros factores. Sí, la diabetes, por ejemplo, tampoco la considera, hay varias cosas, claro. Sí. Bueno, en fin, ya vemos que ni papá ni mamá, la abuela, entonces, decimos. Bueno, ¿más cosillas que queráis saber sobre el tema? Si no, yo, por mi parte, la última pregunta, y es abundando en lo que ha dicho el doctor Calleja, que estoy totalmente de acuerdo, que la verdad es que una placa lateral de columna aporta mucha información, y de hecho ahora en el hospital que estamos trabajando en un protocolo clínico de manejo de la mujer menopáusica y varias cosas más, nos planteamos que en lugar de densitometría a los 65 años podría ser una buena cosa sustituirla por una placa lateral de columna, que ya te puede mostrar si realmente, bueno, pues está fracturada y esa mujer ya es directamente subsidiaria de tratamiento y te evitas andar con densitometrías a todo el mundo. No sé por qué la SEGO no lo consideró. ¿Lo pensasteis o se os pasó la placa lateral a los 65 años? Pues porque no hay ningún tipo de evidencia. Pero bueno, pues una buena respuesta. Es lo que te decía, si no hay evidencia no podemos recomendarlo. Es lógico, es de sentido común. Y todo lo que sea de sentido común es de sentido común. Pero no hay evidencia, no podemos hacer una recomendación con ningún grado de evidencia. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, una placa lateral es muy sencilla, es muy barata y aporta muchísima información. Pero bueno, si no hay evidencia, pues no hay evidencia. Muy bien. Bueno, yo no sé si alguien querrá preguntar algo. Si no, la verdad es que yo creo que ya son las 8:30. Hemos cumplido con Dios y con la patria y creo que nos podemos ir tranquilos a casa. Venga, buenas noches.